abril de 2026 en Ucrania. Operadores de drones publican imágenes de una nueva arma usada contra Rusia. Las grabaciones muestran cómo destruyen un camión ruso en pocos segundos. En otras imágenes se puede ver cómo destruyen una pieza de artillería en movimiento y convierten un tanque en una bola de fuego. Pero el dron que estás viendo en estas grabaciones no es un dron común. Sigue atacando incluso si se corta la comunicación con el operador. Puede reconocer objetivos por sí solo y se actualiza de forma remota con nuevas tácticas exactamente como tu celular. Cuesta 62.000 euros, el precio de un auto popular, y está destruyendo equipo militar ruso que cuesta millones. Pero el detalle más extraño no es ninguno de esos. Este dron fue inventado en un país que, hace pocos años, tenía un ejército en quiebra, donde los soldados entrenaban con palos de escoba en lugar de fusiles. Hoy, ese mismo país está exportando a Ucrania el tipo de arma que el mundo solo conocía en películas. Este dron se llama HX-2. Pesa solo 12 kilos. Puede ser cargado por un solo soldado. Vuela a 220 kilómetros por hora, más rápido de lo que muchos autos pueden. Tiene alas en forma de X que permiten maniobras agresivas en pocos segundos. Puede volar en enjambre con un solo operador controlando múltiples drones al mismo tiempo, cada uno persiguiendo un objetivo diferente. Y fue diseñado para hacer una sola cosa: explotar junto con el objetivo. La empresa alemana que lo fabrica se llama Helsing. Lo primero que llama la atención sobre la forma en que Ucrania está usando el HX-2 es dónde se está usando. No es en el frente ni en la primera línea de combate, sino decenas de kilómetros detrás de ella, en áreas que durante toda la guerra los rusos consideraron seguras. Los primeros reportes de ataques aparecieron en marzo de 2026, en los canales militares rusos en Telegram, en mensajes que mezclaban confusión y pánico. Equipos de reparación de tanques siendo atacados en lo que se suponía que era la retaguardia. Camiones de suministro desapareciendo en caminos que nunca habían sido objetivo. Cañones móviles explotando mientras se desplazaban, en territorios que habían sido considerados intocables durante años. Lo que había impactado era el HX-2, y lo que estaba haciendo era inédito. Atacar la logística, no al combatiente. Cortar el suministro, no romper el frente. En cualquier guerra anterior, este tipo de misión requería misiles caros, como el HIMARS estadounidense, o aviones con armamento sofisticado. En Ucrania, esto se está haciendo con drones que caben en los brazos de un solo soldado, y cuestan lo mismo que un auto económico. Hasta la llegada del HX-2, Ucrania básicamente tenía 3 opciones para alcanzar objetivos detrás de las líneas enemigas, en lo profundo del territorio controlado por los rusos. La primera eran los misiles HIMARS suministrados por Estados Unidos. Es un sistema de cohetes lanzados desde camiones. Cada misil cuesta alrededor de $150,000, y la munición depende de que Estados Unidos envíe más. En 2025, los envíos disminuyeron drásticamente. Los soldados ucranianos en el frente empezaron a informar que apenas escuchaban el sonido de los lanzamientos de HIMARS. La segunda opción eran los misiles de crucero Storm Shadow, proporcionados por Reino Unido y Francia. Son misiles de largo alcance, lanzados desde aviones de combate. Cada uno cuesta casi $2 millones, y para ser disparados necesitan un caza moderno en el aire. Y Ucrania tiene pocos cazas de ese tipo. La tercera opción eran los drones de visión en primera persona ucranianos, fabricados en masa en el propio país. Son drones pequeños pilotados por una persona que mira una pantalla en tiempo real, como en un videojuego. Estos son baratos pero tienen un alcance corto, generalmente menos de 20 kilómetros. Y esa comunicación continua entre el dron y el operador es vulnerable a la guerra electrónica rusa. El HX-2 no es ninguno de esos, y al mismo tiempo reúne lo mejor de los 3. Tiene el alcance de un misil de crucero, 100 kilómetros. Se produce en masa como esos pequeños drones de visión en primera persona, y cuesta 62,000 euros. Y además tiene inteligencia artificial.
Por primera vez, Ucrania tiene en sus manos un arma que combina alcance, autonomía y producción en masa. Los rusos no tienen equivalente. Su dron, el Lancet, se parece mucho al HX-2 por fuera, mismo peso, misma silueta. Pero vuela la mitad de la distancia, depende mucho más de un operador humano, y se fabrica en un volumen que ni siquiera se acerca a lo que Helsing está produciendo en Alemania. Y el detalle más importante: para destruir un tanque ruso que cuesta $4 millones, Ucrania ahora solo necesita gastar 62,000. Las matemáticas de la guerra se invirtieron, y ahora favorece a Ucrania. La empresa detrás del HX-2 no tiene ni 5 años de existencia. Fue fundada en 2021 en Múnich. Hoy vale 12,000 millones de euros. Es la startup de defensa más valiosa de Europa. Pero el detalle más sorprendente es quién está pagando la cuenta. El presidente del consejo de Helsing es Daniel Ek, fundador de Spotify, la plataforma de música más grande del mundo. Cada reproducción en cualquier canción en cualquier lugar del planeta alimenta la fortuna personal de Ek, y Ek redirigió esa fortuna para fabricar drones con inteligencia artificial. Cuando los músicos lo descubrieron en 2025, vinieron los boicots. Bandas como Massive Attack retiraron toda su discografía de la plataforma. Otras bandas siguieron. Poco después, Daniel Ek dejó de dirigir Spotify, pero continuó en la empresa, en un puesto más discreto, y también continuó presidiendo Helsing, la empresa que fabrica los drones. Pero Helsing no siempre tuvo éxito. En enero de 2026, la empresa pasó por su peor momento. El 19 de enero, Bloomberg publicó un reportaje demoledor, citando documentos militares alemanes y fuentes anónimas en el Ministerio de Defensa ucraniano. El reportaje decía que el HX-2 estaba fallando en las pruebas de campo. Varios drones ni siquiera despegaban. Otros llegaban a Ucrania sin los componentes de inteligencia artificial que se habían prometido. Y aquellos que lograban volar perdían contacto con los operadores cuando los rusos bloqueaban la señal. La reacción fue inmediata. Ucrania pausó nuevos pedidos. El dron que iba a ser el arma más avanzada de Europa contra Rusia parecía haber fallado antes incluso de empezar. Helsing negó las acusaciones, pero nadie parecía escuchar. Y entonces, en 60 días, sucedió algo inédito en la historia de las empresas de defensa. Los ingenieros en Múnich tomaron los informes de fallas que venían del frente ucraniano. Actualizaron el software del dron. Agregaron antenas externas más resistentes al bloqueo de señal. Y enviaron todo a los drones que ya estaban desplegados, de forma remota, en una sola actualización. A mediados de marzo, 60 días después del reportaje de Bloomberg, los primeros reportes de ataques aparecieron en los canales rusos. Las fotos de los restos que circulaban mostraban que el dron había cambiado. Antenas externas más grandes, componentes nuevos. El HX-2 estaba de vuelta y funcionaba. Y es aquí donde la guerra moderna cambió para siempre. ¿Por qué? Esa velocidad de adaptación es algo que la industria militar rusa simplemente no puede hacer. Detectar un problema en el campo de batalla, corregir ese problema, y enviar la corrección por aire a miles de drones en 60 días. Eso en Rusia tomaría años. Las armas rusas se fabrican en líneas de producción lentas, dependen de componentes electrónicos occidentales que tienen que ser contrabandeados, y tardan años en ser modificadas. El dron Lancet, que Ucrania derriba hoy, ha evolucionado de forma lenta e incremental desde 2022. El HX-2 cambia en meses. Rusia está perdiendo una guerra que aún no se ha dado cuenta de que está perdiendo. No en el frente, en el software. Y el HX-2 apenas está comenzando. Cuando Helsing comenzó a fabricar el dron en 2025, producía 450 unidades por mes, hoy 1,000. Y hasta el final de 2026, la empresa promete producir 2,500 unidades por mes, 84 drones por día, en una sola fábrica en el sur de Alemania. Se están construyendo otras.
Ucrania ya tiene 6.000 unidades encargadas, y la meta a largo plazo de Helsing es producir 200.000 de estos drones. Un número que, según los creadores, sería suficiente para detener por sí solo una invasión rusa de toda Europa. Cuando Putin invadió Ucrania en 2022, él creía que Europa no tenía respuesta, que Occidente estaba débil, que los alemanes eran demasiado pacifistas para reaccionar. En parte, él tenía razón, pero Putin no se dio cuenta de una cosa. Al invadir Ucrania, él no despertó solo a la industria de defensa europea. Él adelantó décadas el desarrollo de un tipo completamente nuevo de arma. Drones autónomos con inteligencia artificial, fabricados en masa, actualizados de forma remota. Cosas que, en cualquier otro escenario histórico, habrían tardado 20 años en llegar al campo de batalla. Hoy están llegando en meses. Y el resultado es que, en mayo de 2026, Rusia está enfrentando exactamente el tipo de arma que no puede producir, no puede interceptar y no puede evitar. Europa ya no se está defendiendo de Putin con tanques viejos y munición estadounidense que puede o no llegar. Se está defendiendo con algo que ella misma creó, algo que ella va a mejorar mes a mes, y que, a diferencia de cualquier arma rusa, va a estar disponible para la próxima guerra, y para la próxima después de esa. En 2022, soldados alemanes entrenaban con palos de escoba. En 2026, soldados rusos mueren por un dron alemán que decide solo dónde atacar. La verdad es que Alemania no despertó solo para esta guerra. Despertó para todas las que vienen. ¿Y tú qué piensas sobre eso? ¿Crees que está bien que las máquinas con inteligencia artificial decidan solas dónde atacar? ¿O crees que esa es una línea que no debería haberse cruzado? Deja tu opinión en los comentarios. Si este video te ayudó a entender lo que está pasando en la guerra actual, suscríbete al canal y compártelo con quien creas que le pueda interesar. Gracias por ver. Hasta el próximo video.